Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Bueno, ya estamos en la última entrevista de esta mañana con Mary Wynne Delaney, asesora regional de educación para la salud y el bienestar de la UNESCO. ¿Cómo estás, Mary Wynne? Muy bien, gracias, Fernando. Buenos días. Hay toda una discusión, no solamente en Chile, sino que en el mundo, que está afectada por la pandemia, Mary, sobre el retorno de las clases presenciales en los colegios. ¿Cómo se ve eso desde, en particular, la UNESCO y todo el entramado de Naciones Unidas en torno a la educación? Bien, bueno, desde la UNESCO hemos estado trabajando de forma conjunta con otros organismos como UNICEF, como la OMS, para elaborar recomendaciones y orientaciones específicas para apoyar el proceso de preparación, ¿no? Basándonos en experiencias anteriores con otras pandemias como ébola en partes de África, SARS y otros problemas que han resultado en cierres masivos de colegios. Así que en estas circunstancias, que obviamente son sin precedentes, hay una serie de consideraciones que tomar en cuenta, que tienen que ver tanto con la preparación del entorno, de la infraestructura sanitaria, los protocolos que hay que establecer y mantener para mantener la seguridad, y también los procesos más de diálogo, de la información necesaria para guiar estas conversaciones y para ir construyendo la confianza, ¿no?, de la comunidad educativa, padres, madres, los adultos que trabajan en los colegios, para que cuando estén las condiciones sanitarias puedan volver con certeza de que los riesgos se han minimizado. Sí, es bien interesante el tema del retorno a las clases en este contexto de pandemia, Mary, porque hay una cosa que es bien interesante de constatar. Cuando tú estás hablando de, llamémoslo así, universidades, o estás hablando de trabajo, del retorno al trabajo, al empleo que tenías, o el de estudiar en las universidades, normalmente el que decide si es que se arriesga o no se arriesga a volver a trabajar, o se arriesga o no se arriesga a volver a clase, es la persona, digamos, que tiene que ir a trabajar o tiene que ir a estudiar. Pero cuando se trata de educación primaria, el que decide son los padres de los niños. Así es. Y muchas veces se decide en función de un temor a que algo pueda pasar, o esperan que sean otros niños que primero vayan y vean si es que acaso no hay riesgo para sus propios hijos. ¿Cómo se compatibiliza esa conversación, o de alguna manera, el mensaje de que dé seguridad que cuando se invite a volver a clase haya una masiva disposición a hacerlo, y no pase como ha pasado en algunos países? En Uruguay pasó, durante mucho tiempo no mandaron a nadie los padres. Claro, ahí son consideraciones difíciles, ¿no? Yo creo que, el interés superior del niño o niña siempre nos tiene que guiar. Los papás y mamás siempre nos preocupamos cada vez que salen los chicos por la puerta de la casa, qué les va a pasar, los peligros, los riesgos que enfrentan en cualquier edad, ¿no? Pero por supuesto los más chicos nos preocupan mucho, y especialmente en un contexto de mucha incertidumbre. Yo creo que aquí hay que dejarnos guiar por un par de principios, ¿no? La ciencia. Y hay que reconocer que justo por el hecho que los colegios han estado cerrados, significa que no hemos podido estudiar
el rol del colegio en su contexto o como un sitio de transmisión del virus. Estamos viendo experiencias, reaperturas en otros países ahora, y claro, nos llega la noticia de un caso, o se cerraron porque encontraron a los 3 días varios casos, y eso va a ser así. El hecho que los colegios reabren y vuelven a cerrar no deberíamos interpretar como un fracaso, ¿no? Que se hizo mal en tomar la decisión en reabrir en X momentos, sino que la epidemia todavía estamos en el medio de la pandemia, hay rebrotes, hay cambios, y hay que dar la posibilidad a la ciencia de informarse más y informar el diálogo que tenemos entre las personas que tomamos estas decisiones en nombre de nuestros hijos y hijas. Y el segundo es el diálogo que hay que liderar entre autoridades, las autoridades, especialmente a nivel local, con padres, madres, los adultos, que para ir construyendo la confianza necesaria. Porque hemos vivido una especie de trauma. Los colegios cerraron de un día para otro. Nos embarcamos en un proceso totalmente distinta de unas formas de enseñanza totalmente nuevas, con una situación en las casas muy difíciles, en un ámbito de crisis. Así que yo creo que hay que felicitarnos un poquito por haber aguantado hasta el momento, pero también tenernos paciencia y abrirnos a un diálogo para que entendamos la ciencia y para que construyamos la confianza entre nosotros para expresar estos miedos y hacer las preguntas necesarias y escuchar las respuestas que haya hasta el momento. Sí, y en ese caso, ¿cuáles son las experiencias que ustedes han visto que han resultado en términos del retorno a las clases? Una vez que está totalmente despejado el tema sanitario, o se puede, o consideran ustedes que se pueden en determinadas circunstancias con cuidados específicos hacerlo incluso cuando todavía hay porcentajes de contagio dando vuelta? Bueno, las recomendaciones, y aquí nos guiamos por lo que nos cuenta la OMS en cuanto a los niveles de transmisión, si están a nivel de comunidad, hay consideraciones también hay que tomar en cuenta para el manejo. Ricardo, ¿me lo puede decir esto por texto que estoy? ¿Me puede mandar esto por? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Yo sí le escucho. ¿Aló, me escucha? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Mary? Sí, algo pasó, no sé qué pasó. Sí, aquí estoy. Aquí está, ya, perfecto. Estábamos conversando sobre justamente cuáles eran las condiciones para poder aceptar que se rige por un porcentaje, por una decisión sanitaria específica, cómo ha variado en distintos países del mundo esto. Claro. Bueno, las recomendaciones definitivamente se basan en las consideraciones sanitarias a nivel local. Y eso depende de qué está pasando en la comunidad. Sí, oye, ¿me puede mandar esto por texto? Porque estoy en la radio al aire yo en estos momentos. Ya, listo, gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? Sí. Ahí. Ahora sí, hoy hemos tenido problemas con este contacto. Bueno, pero hagámoslo simple. ¿Cuáles son las experiencias en el mundo que tú consideras que
son ejemplares de alguna manera, o son gráficas de cómo se puede dar perfectamente un retorno a la educación presencial. Sí. Bueno, hay una serie de recomendaciones, por supuesto, el distanciamiento físico que hay que mantener entre individuos en el contexto escolar, por supuesto, los grupos de niños, esa construcción de burbujas, digamos, para minimizar el contacto entre cursos, para que no cambien de aula, para que comen juntos. El uso de mascarillas, sabemos que la ventilación de los espacios y la posibilidad de usar los espacios exteriores es muy importante. El lavado de manos, tanto en la disponibilidad de agua y jabón, y protocolos para desinfectar los muebles, los objetos que se comparten, etcétera. Así que cada vez más el detalle de estas recomendaciones está más claro y también en cuanto a la operacionalidad de los espacios físicos, yo creo que hay que pensar en esta modalidad híbrida entre presencial y educación a distancia como algo que está aquí para quedarse. Muchos establecimientos no tienen el espacio físico para acomodar grupos según las nuevas normas y van a tener que alternar los turnos, o sea, un grupo viene un día, otro grupo otro día, pero se atiende al otro grupo en línea. También lo que estamos viendo en muchos países es un enfoque en los grupos de edad en momentos de transición. Por ejemplo, en Chile sería tercero y cuarto medio, sí, o de la transición de educación básica a secundaria. También una preocupación importante por los niños y niñas más chicas, ¿no? Porque sabemos el valor que tiene la educación prebásica y lo que se pierde sin estos momentos de estimulación temprana, etcétera, y el impacto que puede tener a lo largo de la vida educacional y la vida en sí. Así que hay criterios para priorizar según las posibilidades. Estamos apenas empezando en muchos países y 2 pasos adelante y 1 paso para atrás. Así que pero yo creo que con la evidencia que se va acumulando, estamos cada vez mejor posicionados para mirar tanto los temas epidemiológicos que las condiciones sanitarias y los recursos necesarios para asegurar estas condiciones. Estamos conversando con Mary Wynne Delaney, asesora regional de Educación para la Salud y el Bienestar de la UNESCO. Desde ese punto de vista, Mary, se ofrece también una oportunidad en esta pandemia de poder nivelar algunas situaciones que son muy desequilibradas, como por ejemplo el acceso a educación a distancia no es parejo en todos los territorios. Tú tienes zonas que tienen mayores ingresos con posibilidad de que los niños puedan atender clases a través de computadores o a través incluso de su propio mecanismo de telecomunicaciones, y sin embargo hay otras áreas donde están desprovistas de este asunto. ¿Hay alguna intención de aprovechar justamente para construir, generar condiciones para nivelar un poco estas posibilidades educacional? Bueno, yo creo que esto ha sido una lección quizás de las más brutales de la pandemia en cuanto a las desigualdades que existen y el énfasis que hemos puesto en educación a distancia y especialmente en Internet, y para darnos cuenta muy rápidamente que eso realmente no llega de la manera a las personas que lo más necesitan por una serie de razones, y no es solamente una buena conexión al señal, sino el acceso a una diapositiva o un contexto en la casa para trabajar tranquilamente,
etcétera. Así que no hay país en el mundo que no ha buscado fortalecer sus actividades en educación a distancia, sea en línea, televisión, radio. Hemos visto a profesores trabajando por WhatsApp, uno por uno con estudiantes. Así que la equidad, esta experiencia, especialmente con la rapidez del cambio, nos ha mostrado una vez más que los temas de equidad son prioritarias y las brechas profundas siguen profundizando en un contexto de emergencia como la que estamos viviendo. Y por eso tenemos que, tanto ahora que cuando volvamos a clases, identificar, monitorear y estar en condiciones de prestar apoyos específicos para los y las niñas que sabemos que son altamente vulnerables por una situación u otra y entregarles los apoyos educativos que necesitan para volver a, ojalá, nivelar los niveles. Ciertamente, Fernando, la educación, la nueva normalidad en la educación no puede ser igual a la normalidad de antes, ¿no? Ya teníamos una crisis de aprendizaje, ya teníamos crisis de desigualdades de todo tipo. Así que es un momento para reformular, para repensar la educación, tanto sus contenidos que sus formas. Nos quedan algunos minutos. Mary Wynne Delaney, asesora regional de UNESCO para la salud y el bienestar. Mary Wynne, hay un punto que yo tengo la impresión que ha sido bien interesante en torno a justamente los temas de educación. Se habla mucho de la educación cuando se habla de colegio, cuando se habla de universidades, y hay un mundo allá afuera de educación adulta, de educación de gente que retoma servicios, educación técnica, por ejemplo. Sí, sí. Que no es la que normalmente se habla cuando uno está hablando del retorno a los colegios. Está hablando más bien de educación primaria y secundaria clásica, de la universitaria, sí. Pero hay un mundo de educación técnica, de educación superior de adultos, en fin. ¿Cómo ha funcionado eso? Bueno, esto ha sido un tema especialmente difícil porque la educación técnica y vocacional depende mucho de la práctica, ¿no? De la posibilidad de estar trabajando en persona, trabajando en proyectos, así que sin esa posibilidad ha habido un impacto mayor en estos temas y junto con los temas económicos que estamos viendo, el tema de empleos, la valoración que tenemos en general de la educación técnica y profesional, que lamentablemente a veces se percibe como una segunda opción o última opción, que realmente no es así. Y si ya había un problema de recursos adecuados y capacidades adecuadas para apoyar las millones de personas en educación técnica y vocacional, ahora yo creo que, bueno, quizás la preocupación económica nos da una oportunidad para preocuparnos más por la importancia de la educación técnica y vocacional, ya que la reactivación de la economía depende en gran parte de tener personas con las capacidades adecuadas para hacer sus aportes. Sí, y claro, y se requiere también la otra variable que hemos probablemente dejado un poco de lado y que es fundamental, que tiene que ver con los profesores, digamos. Esa es la otra parte que son profesores, que muchos de ellos padres, madres, que tienen hijos, algunos de ellos no tienen la posibilidad de tener a alguien en la casa que, si tienen hijos escolares, ellos harán sus clases y los hijos irán al colegio,
pero hay otro tipo de situaciones que normalmente no se toman en cuenta, como son, por ejemplo, los adultos mayores que eventualmente tengan asistencia de familiares que sean profesores, por ejemplo. Claro, y hemos visto a nivel, en muchos países que esta carga de cuidados en la casa cae más a las niñas y a las mujeres. Bueno, esto no es nuevo. Y el hecho que la gran mayoría de profesores, especialmente de educación básica, son mujeres. Yo creo que ya con 6 meses de la epidemia sabemos que los aspectos, los cambios que han habido en la vida doméstica, el teletrabajo, la función de muchos papás y mamás trabajando también como educadores o apoyando a sus hijos con sus tareas en la casa, que no es como antes, y también buscando hacer sus trabajos de alguna manera efectiva desde la casa. Yo creo que, todos tenemos el derecho a un lugar de trabajo seguro, y los y las profesores tienen las mismas dudas que los papás y mamás en cuanto a la vuelta segura a sus lugares de trabajo. Sí. Sabemos que de lo poco que se ha estudiado hasta el momento, y hay varios estudios en curso, en cuanto al colegio como un lugar, cómo se comporta como en la transmisión del virus, han sido casos de transmisión entre adultos más que entre niños o niños a adultos. Así que la preocupación y la responsabilidad es mayor para cuidar, para poder tener la certeza que los riesgos sean minimizados, y también para estar muy atento para no llevar la infección a un ámbito que puede tener tanto niños que adultos en situaciones de salud o de vulnerabilidad en lugares que son propensos a, si no están bien mantenidos, si siguen las orientaciones, podrían ser adecuados para una transmisión mayor, ¿no? Por último, te quiero preguntar, Mary, ¿hay algún estudio que determine el daño que se produce en términos educativos a niños que no completan su año escolar o que tienen que pasar largos periodos sin poder ir al colegio? ¿Se evalúa? ¿Hay evaluación de ese daño? Bueno, yo he visto varios intentos de cuantificar un poco las pérdidas de aprendizaje. Supongo es una ciencia esto, ¿no? Mirando los contenidos del currículum y la priorización que se ha tenido que ver lo que se pierde, ¿no? Bueno, el aula no es el único lugar de educación, ¿no? Y el colegio es mucho más que el aula. Ciertamente sabemos que no tener los colegios abiertos tiene un impacto grande y muy negativo en niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades. Así que la reapertura es urgente, siempre bajo las condiciones sanitarias adecuadas. Pero esa reapertura tiene que basarse en responsabilidad, en flexibilidad, pragmatismo, tener un plan B, plan C, plan D, y estar pensando tanto en lo que se pierde educativamente que socialmente. Como mamá de adolescente, yo sé que el contacto con sus pares es fundamental a los niños y niñas de esta edad. Y por supuesto, a nivel de comunidad, la posibilidad de volver al trabajo, como usted mencionaba, depende de la certeza que tengamos en cuanto a dónde están nuestros niños y si están en un lugar seguro.
Mary Wynne Delaney, asesora regional de Educación para la Salud y Bienestar de UNESCO, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente. Saludos. Chao, chao. Chao. Y a todos ustedes tengan un buen miércoles 30 de septiembre y nos vemos mañana. Chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.